Hola, soy Claudia Marcela. Bienvenidos a este nuevo espacio de arte. ¿Sabés cuál fue el primer pigmento artificial de la historia? ¿Puede un color representar a un país? Vamos a hablar de uno que es conocido a través de la historia y es el azul de Egipto. Es un color que tiene representaciones tanto desde lo religioso, lo místico, la alquimia. Representa fecundidad, representa el paso a la otra vida, inmortalidad. Era por ello que los dioses como Thoth eran pintados con ese pigmento. También el famoso ojo de Horus era pintado con azul. Los sarcófagos de los faraones eran pintados con azul porque implicaba como una ayuda para llegar al otro mundo. Y no solamente tiene que ver con lo religioso, sino también con lo científico, porque es el primer pigmento que se logra a través de la alquimia. Los egipcios se dieron cuenta que a través de la fusión del cobre con el sílice, con el hierro, se formaba un pigmento que calentado a 850 grados formaba un vidrio, y ese vidrio al molerse se transformaba en pigmento para pintar los murales, para pintar sus casas, las pirámides, para pintar sus templos, su morada para la otra vida. Es interesante saber que a partir de la incorporación del calor se genera un nuevo pigmento que tiene la particularidad de que al estar integrado por sílice, el haz de luz entra a través del mismo y rebota, lo que le da profundidad, por eso le da esa belleza. Aquí le voy a mostrar objetos hechos con vidrio que fueron realizados con azul de Egipto, pero ese azul de Egipto, al fusionarse con otros materiales como pueden ser el plomo o el selenio, generan reacciones. Si uno los va a usar al calor, nos va a formar un halo de color marrón que lo va a envolver. Tenemos que usar medios compatibles si usamos técnicas al calor. Significa que si usamos óxidos de cobre, los otros elementos de vidrio tienen que estar compuestos también con cobre para ser compatibles. En pintura en que no utilizamos el fuego, esto no va a ocurrir. Y aquí les traje para que ustedes vean fritas y polvo de vidrio, por supuesto. El polvo de vidrio se va a ver más claro al estar molido, y la frita más grande de azul de Egipto nos va a dar este color intenso, penetrante. En la península de Yucatán, en el fondo de un celote, encontraron un objeto profundamente azul, un azul hermoso, vibrante, el azul maya. El azul, que es uno de los colores preferidos en las encuestas, cuando Pantone realiza anualmente encuestas sobre qué color va a ser el color de la temporada. Seguramente el azul siempre va a estar presente porque es el preferido por la mayor proporción de personas que habitan en esta tierra. En el caso del azul que encontramos en los templos mayas, es un azul muy particular, puesto que es una nanoestructura que no es tan frecuente. Una nanoestructura es una estructura molecular intermedia entre la molecular y microscópica, lo que nos da la posibilidad de contar con dos propiedades importantes, que es la resistencia y también la capacidad de ser amigable con el agua. No es casualidad que el objeto al que hablamos en un principio fue encontrado después de miles de años en el fondo de un agujero de agua y estaba intacto. En esta mano
tengo un color que es muy apreciado. Con este color, Fra Angelico formulaba sus pinturas representando a personajes religiosos y era especialmente usado o reservado para el manto de la Virgen. ¿Por qué? Porque era un pigmento que venía de ultramar, más allá del mar, y formaba lo que hoy llamamos azul de ultramar, que no es nada más ni nada menos que la piedra preciosa, semipreciosa, que hoy llamamos lapislázuli. Y ahora vamos a hablar de una serendipia. Resulta ser de que un químico alemán quería producir un color rojo, pero no contaba para precipitarlo con las cenizas adecuadas. Su proveedor le dice que tiene aceite de hueso, que eso le iba a servir. El color que estaba armando, que se acercaba a los rojizos, se transforma en un azul muy intenso, que luego es llamado azul de Prusia. El azul de Prusia es simbólico y muchos tejidos que se producían en Alemania se teñían con esos colores y el ejército los usaba en sus uniformes y también el ejército nazi. Otra denominación de ese azul es azul de Delft. ¿Puede un color ser altamente peligroso? Pues sí, un color puede ser altamente peligroso. Tenemos el ejemplo con el rojo de cinabrio. Es un pigmento que tiene una antigüedad de alrededor de 7.000 años. Nace de las profundidades de la Tierra y es sulfuro de mercurio. Ustedes saben que el sulfuro de mercurio, el contacto con un medio ácido, genera un gas venenoso. Este tipo de pigmento era famoso en algunas provincias de China y era utilizado para pintar los templos, era utilizado para los palacios del emperador. Tenemos muchos murales y obras de arte hechas con ese rojo de cinabrio. Si nosotros visitamos en Buenos Aires el museo, vamos a encontrar preciosos objetos laqueados con laca china. La laca china es de un hermoso color rojo hecho con cinabrio. Pues bien, ese pigmento es altamente tóxico. Una cochinilla que atacaba a los cactus se transformó en un bien tan preciado como el oro y la plata. De hecho, era en las exportaciones de los colonos españoles y también de los aborígenes que se asentaban en México, el tercer producto exportable que les generaba grandes divisas tanto a quienes comerciaban como a quienes lo explotaban. Los mixtecas fue una tribu que colaboró con Hernán Cortés y ayudó en su invasión a México. Los mixtecas lograron, por esa situación, un trato preferencial. Los encomenderos no entraban en esas regiones. Sí, los monjes dominicos que evangelizaron a esas tribus y fueron las primeras que ingresaron a la religión católica. La tribu de la que hablé logró manejar y comercializar sus productos. Y su producto principal era esta cochinilla, que era mantenida en secreto, no se sabía bien los mercaderes, tanto venecianos como franceses, en qué consistían. Creían que era un vegetal, pero no, es un animalito que se alimenta del nopal, que es un cactus, como lo denominamos nosotros. Pero no es cualquier insecto, tiene que ser el insecto hembra. El macho no produce el ácido carmínico, que es un rojo, es el rojo con el cual los obispos se vestían, es el rojo en el que los papas se calzaban. Se conocen y hay inventarios de cómo las embarcaciones españolas, que tenían el monopolio de la comercialización de los bienes de sus colonias,
iban acompañados de buques de protección para evitar que el codiciado pigmento fuera robado. Es el rojo de México, es el rojo de la cochinilla. ¿Sabés que hay pigmentos hechos con muertos? En las expediciones que financia Napoleón a Egipto, las momias se pusieron de moda. Muchos arqueólogos o fanáticos de las antigüedades compraron momias. Las momias, al entrar en contacto con el aire, se desgranaron, y en ese desgrane a alguien se le ocurrió generar pigmento. Con eso se lograba un marrón que podía virar desde el marrón muy oscuro, penetrante, tirando al rojo o tirando al violáceo. Comenzaron en la época victoriana y posteriormente a realizarse fiestas que podríamos llamar macabras, en los cuales las momias eran destapadas y grandes personajes de la historia más reciente, en 1930, 1940, solían asistir a ese tipo de fiestas. Luego esas momias eran procesadas por los tintoreros y se envasaban para usar como pintura. Rudyard Kipling, el conocido escritor de cuentos de la selva, relata que Burne Jones, al enterarse por una conversación con Kipling de qué se trataba el pigmento que usaba, Burne Jones decidió tomarlo y enterrarlo en su jardín. Y realmente, conociendo de qué estaba hecho, no se puede decir más que siniestro. Hoy, Egipto sigue reclamando por la devolución de sus momias. Vamos a hablar del verde de Chile, el verde que fue inventado por un alquimista sueco y que tenía la propiedad de ser muy brilloso y muy atractivo. Ese verde generó toda una revolución, tanto en lo decorativo como en lo arquitectónico, puesto que tanto los objetos como las paredes, como las pinturas, apelaron a ese nuevo invento. En Francia se llamó Verde París, fue inventado a fines del siglo XVIII y fanático de él había sido Napoleón Bonaparte. Tal es así que se cree que su muerte se debió a la aspiración constante de los vapores de ese pigmento. La combinación de cobre con calcio, con sulfato de arsénico, producía un precipitado que era altamente volátil y que dañaba las vías respiratorias. Sucedieron casos muy extraños. En plena época victoriana sucedió una suerte de epidemia de falsa difteria que atacaba especialmente a niños. Recién se descubre el motivo de esa muerte de pequeños cuando se le hace una autopsia a uno de los 3 niños que fallece de un matrimonio londinense cuyas habitaciones estaban pintadas con ese verde. Y se descubre a través de la autopsia que el último niño que fallece había ingerido arsénico, y la única manera que pudo haber ingerido arsénico era a través de las vías respiratorias. La difteria no era tal, sino era una irritación del aparato respiratorio producto de la aspiración de esa solución, que no solamente estaba en las pinturas de las paredes, sino de pronto estaba en la vestimenta, estaba en la pintura artística, estaba también en los papeles.
En ese momento, William Morris ejerció un liderazgo en todo el movimiento Art and Craft y sus diseños eran muy botánicos y apelaba mucho al verde de Chile, y muchos de los empapelados en que en las casas más decoradas en Londres tenían los papeles de William Morris, y esos papeles tenían arsénico. Lo que podemos concluir es que la ignorancia también mata. El rosa que no era rosa, o el rosa que no es rosa. Pink viene de la palabra pinken, que en alemán significa cortar en zigzag. Cortar para no deshilachar. Y eran llamados así los cuellos que eran fabricados de organdí, eran bordados y terminaban en forma triangular, y que acompañaban muchas veces a vestidos que eran de algo que se asemejaba a color amarillo, pero era un amarillo tirando al verde, que estaba realizado con una pequeña valla que venía de Persia y cuyo tinte era elaborado en Holanda. Ese color amarillo verdoso también era llamado color Steel de Grey. El Steel de Grey se degradaba con el tiempo, por lo que en etapas posteriores fue utilizado para elaborarlo a través de la cúrcuma. Hay un color que tiene un nombre muy chistoso, que es el rosa pulga. Fue inventado por los tintoreros de la reina María Antonieta. María Antonieta en ese momento había decidido vivir en el Petit Trianon, queriendo emular a una campesina francesa y copiando también el entorno, no solo paisajístico, sino de sus atuendos, copiando el look de una campesina. Suponemos que debe haber imaginado, esa campesina vivía en una choza con techos de paja, o sea que se tenía que vestir de unos colores muy claros, tirando a pieles, tirando a lo que hoy llamamos colores nude. Ocurre que en el Palacio de Versalles hay una fiesta, llama a sus tintoreros para que le preparen un color que represente a la vida campesina, se viste con ellos y causa una gran sensación. Cuando se le acercan a preguntarle de qué color se había vestido, y ella, muy suelta de cuerpo, dice: me vestí de rosa pulga. Cuando ese color se impone, ella, como era una fashionista, decide que era hora de pensar en otro color. Y apela a un tema escatológico, que eran los residuos de los pañales de sus hijos. Y dice: yo quiero un color que sea un amarillo verdoso amarronado. Entonces le fabrican ese tipo de colores y lo van aclarando hasta que se forman una suerte de colores, como llamamos hoy, nude, y los impone. Tal es así que fue el color de moda durante toda una temporada en el reinado, y ese color fue impuesto como color de moda y lo llamó caca de oca. Mi nombre es Claudia Marcela, espero que lo hayan disfrutado.